Durante mi último año de preparatoria, mi vida dio un giro inesperado. Mi familia sufrió un grave accidente y debido a las circunstancias no pude terminar el año escolar. Pasé la mayor parte del tiempo en casa mientras mis padres se recuperaban y aunque inicialmente tuvieran que estar en casa para recuperarse, pronto regresaron al trabajo, dejándome sola en casa durante largos periodos. Al principio, la soledad era abrumadora. Mi casa, normalmente llena de risas y actividades, se convirtió en un lugar silencioso y solitario. Intenté adaptarme y buscar maneras de ocupar mi tiempo para evitar que la soledad me consumiera. Comencé a explorar nuevos pasatiempos, uno de los cuales fue aprender nuevos idiomas. Me sumergí en mis clases y en actividades que nunca antes había considerado, como la jardinería y la cocina, con la esperanza de que esos intereses nuevos me distrajeran y me harían sentir menos aislada. Cada mañana me dedicaba a mis estudios, actividades con una rutina rigurosa. Organizaba mi día de manera que cuando llegara la noche pudiera estar disponible para mis padres y pasar tiempo con ellos. Preparar la cena era una de mis actividades favoritas, no solo porque me permitía demostrar mi aprecio, sino también porque me proporcionaba una sensación de normalidad y control. Una noche en particular, había planeado preparar una receta especial para ellos. Había hecho una lista detallada de los ingredientes necesarios y había pedido a mis padres que me compraran lo que necesitaba. Estaba emocionada porque sería la primera vez que usaría el horno, algo que había estado esperando con ansias. Me desperté temprano para comenzar con la preparación y todo parecía estar en orden. La casa estaba llena de aromas deliciosos y me sentía orgullosa de lo que estaba creando. Sin embargo, mientras estaba en medio de mis últimas clases, escuché la voz de mi madre, llamándome desde el primer piso. Al principio pensé que estaba escuchando mal o que era mi imaginación, pero la voz era clara y distintiva. Le grité desde arriba que bajaría en un momento, preocupada por no estar lista y temiendo que hubiera algún problema. A medida que me apresuraba a bajar las escaleras, la voz de mi madre continuaba llamándome, pero parecía provenir del sótano, un área que normalmente evitaba. El sótano era un espacio oscuro y poco acogedor, con una pequeña puerta que había estado cerrada durante varios años debido a un nido de ratas que se encontraba hace tiempo. Aunque la puerta no estaba en uso, mi mente comenzó a imaginar lo que podría estar sucediendo detrás de ella. La luz del sótano estaba apagada y el ambiente se sentía inquietante. Encendí las luces y el resplandor artificial no hizo mucho para disipar el miedo que comenzaba a invadir mi cuerpo. La voz de mi madre seguía llamándome, pero ahora se sentía más cerca. Me dirigí hacia la puerta del sótano que había sido bloqueada y no se había abierto en años. Cuando puse mi mano en la manija y la giré, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La puerta se abrió con un chirrido sordo y el aire frío húmedo del sótano me golpeó. El espacio detrás de la puerta estaba en penumbra y el silencio que reinaba era casi ensordecedor. La sensación del miedo era abrumadora. Nunca había sentido un terror tan intenso. La voz de mi madre continuaba llamándome, con un tono monótono y repetitivo, lo que hacía que la situación fuera aún más desconcertante. De repente me sentí invadida por una sensación de pánico. Sin pensar en lo que hacía, salí corriendo las escaleras hacia arriba, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Entré en mi habitación y tomé mi celular con mis manos temblorosas y llamé a mi madre. Le expliqué apresuradamente lo que había pasado, sin poder articular con claridad la magnitud de mi miedo. Le pedí que hablara con mi padre y que vinieran a casa rápidamente. Mi madre, confundida por mi llamada desesperada, me respondió que no entendía lo que estaba pasando y que iba a salir de su trabajo para regresar a casa. Sus palabras me dejaron más inquieta, pero estaba decidida a esperar a que llegara. En ese tiempo traté de calmarme, aunque el miedo seguía latente. Mis padres llegaron rápidamente y el ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Nos dirigimos rápidamente al sótano juntos, con mi padre liderando el camino. Al llegar a la puerta, él abrió cuidadosamente y con una linterna de su celular iluminó el espacio. Todo estaba vacío. El sótano estaba tal y como lo habíamos dejado, sin signos de actividad o de presencia de alguien más. La pequeña habitación estaba intacta y no había nada que pudiera explicar el fenómeno que había experimentado. Mis padres sugirieron que quizás había alucinado la voz del estrés o de la soledad que yo tenía por varios días. Aunque entendía su perspectiva, yo estaba convencida de lo que había escuchado era tan real. Era la voz de mi madre. No encontré ninguna evidencia de lo que había vivido esa noche, y aunque mis padres intentaron tranquilizarme, la experiencia dejó una marca profunda en mí.
Después de esa noche mi percepción de la casa cambió. Empecé a sentirme incómoda en el sótano y evitaba ir allí, siempre que podía. La experiencia se convirtió en un tema recurrente en mi mente y pasé tiempo investigando teorías sobre lo que podía haber sucedido. Aunque encontré muchas explicaciones posibles, ninguna de ellas era razonable, completamente con lo que había experimentado. Hoy en día sigo sin una explicación definitiva para lo que ocurrió aquella noche. La experiencia sigue siendo muy aterradora en mi vida.